Leemos el Evangelio de Mateo, capítulo 24, verso 35. Mateo 24, verso 35. Mateo 24, 35. Espíritu Santo, obra en nuestras mentes, obra en nuestros oídos espirituales, obra Espíritu Santo, obra. Danos tranquilidad, danos paz. Manténnos alerta, Espíritu Santo. Quita toda distracción de nuestros pensamientos. Quita toda distracción de la mente. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. No es que me olvidé que oramos hoy, simplemente era necesario hacer otra oración. Mateo 24, 35 al 44. Porque alguno del pastor ya está muy viejito, se olvidó que oró. Mateo 24, 35. Leemos la palabra del Señor. ¿Escuchás bien, Mari, ahí? Porque a la mañana me dijo Sebastián que estaba allí, que no escuchaba bien por ahí algunos versículos. Bueno, leemos la palabra del Señor. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿De qué está hablando? De la venida del Señor. De la venida del Señor. Hermanos, Cristo vendrá por segunda vez. Los profetas anunciaron miles, cientos de años antes de su primer venida, anunciaban y estaban escritas profecías, y el pueblo de Israel esperaba a su Mesías, según las profecías antiguas que se habían dado y que estaban registradas en las escrituras hebreas. Y llegó un día en que el Mesías vino. Nació allí en ese pueblo de Belén, creció, fue a la cruz, como también estaba profetizado, murió, resucitó como estaba profetizado y ascendió a los cielos. Y como todas esas profecías se cumplieron acerca de la venida de Jesús, ahora lo que falta por cumplirse es que Cristo venga por segunda vez. Que Cristo venga por segunda vez para llevar a su iglesia. Y como se cumplió lo primero, esto segundo también se va a cumplir. Téngalo por seguro. Téngalo por seguro. Y de eso vamos a hablar en esta tarde noche. Pero del día y la hora, dice, de la venida del Señor nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, solo Dios sabe. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días de Noé antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad atentos, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Tremenda esta palabra, hermano, tremenda. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8 al 14. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 8 al 14. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, como según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros,
no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del Señor, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados serán fundidos? Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos, tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Amén. ¿Por qué el Señor todavía no ha venido? Porque Él dejó esa promesa antes de partir, que iba a venir. Ya han pasado 2000 años. Un poco más de 2000 años han pasado y todavía el Señor no ha venido. Y aquí en el libro de Pedro, segunda de Pedro que leímos, dice que Él no ha venido porque es paciente. Él es por paciencia, porque está teniendo paciencia primero a la iglesia, para que la iglesia continúe, tenga más tiempo, para que pueda continuar el trabajo de la gran comisión de evangelización en las naciones, de ganar almas, de hacer discípulos, de predicar el evangelio a toda criatura. Y también el Señor es paciente para con su iglesia, porque hay algunos que todavía no están preparados para la venida del Señor. Porque hay algunos en la iglesia, o tal vez más de algunos, que no están preparados para su venida, que si el Señor llega a venir un día como hoy, serán sorprendidos y se quedarán, porque no están preparados para partir con el Señor. Porque si hay una de las cosas que el Señor menciona cuando habla de su venida, de su segunda venida, en el Evangelio de Mateo 24 y Mateo 25, Él hace énfasis de que antes su venida debemos estar preparados. Lo hemos leído, debemos estar preparados. Entonces el Señor es paciente también para con nosotros, dándonos tiempo para que nos preparemos. Él quiere que estemos preparados para el día de su venida. Pero el Señor también es paciente con la humanidad, con las naciones de la tierra, porque hay naciones que todavía deben conocer a Jesús. Hay naciones que todavía deben arrepentirse. Hay naciones que deben recibir y reconocer a Jesús como su Señor y Salvador. Y Él está siendo paciente con esas naciones, con esos pueblos, con esas personas que habitan en distintas naciones de la tierra. Por eso dice la Biblia que Él es paciente, que Él quiere que todos se arrepientan y que ninguno perezca, que todos sean salvos, dice en segunda de Pedro. Entonces, cuando nos preguntamos por qué Cristo no ha venido todavía, bueno, esas son algunas de las razones por las cuales el Señor todavía no ha venido. ¿En qué momento vendrá? Dice Mateo 24:36, nadie lo sabe. Nadie sabe el día y la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Pero como todas las profecías acerca de su primer venida, de su muerte en la cruz, de su resurrección y de su ascensión, se cumplieron, fueron ciertas, se cumplieron, así también será cierta su venida. Así también de cierto y de verdad es su venida. Y Él vendrá. ¿En qué momento? No sabemos, pero vendrá. ¿Cómo será su venida? ¿En qué momento? ¿En qué instante? No sabemos. Puede venir hoy. Puede venir mañana. Puede venir en la semana. Puede venir en un año. No sabemos. El día y la hora no sabemos el momento. Solo Dios
ni los ángeles saben, solo el Padre sabe en su soberanía el momento, el día, la hora exacta en que el Señor vendrá por segunda vez a llevar a su iglesia. Pero Él nos dejó una recomendación importante que debemos tener en cuenta. Estén preparados, estén preparados, estén preparados, porque el Señor vendrá a la hora que no se le esperan, como ladrón en la noche. Aún más, hay momentos donde todo va a estar en calma y todo va a estar en tranquilidad y van a decir paz, paz, y de pronto vendrá, dice, una destrucción repentina. Entonces, Cristo vendrá, hermanos, pero lo importante es que estemos preparados para que cuando Él venga podamos ser llevados con Él a su presencia. Ahora, vamos a pensar en esto. Si Cristo viniera hoy, si Él viniera ahora, si Él viniera hoy, ¿qué sucedería? Y vamos a ir desarrollando un poquito de acuerdo a este pensamiento. ¿Qué sucedería si Cristo llegara a venir hoy? Una de las cosas que sucedería, amados hermanos, es que los muertos en Cristo resucitarán. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 17. Los muertos en Cristo resucitarán. Una de los acontecimientos va a ser eso, que los muertos en Cristo resucitarán. Capítulo 4, versículo 13 al 17. Fíjese lo que dice. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los otros que no tienen esperanza? Los que no creen en Jesucristo, los que no sirven a Jesús, los que no adoran a Jesús, los que no le han entregado sus vidas a Jesús, los que no han hecho de Jesús su Señor y su Salvador. Esos son los otros que no tienen esperanza. Pero sin embargo, nosotros, los que somos de Cristo, dice que tenemos una esperanza. Y por eso aquí el apóstol Pablo dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que durmieron, o sea, los que han muerto en el Señor. Y no tengan tristeza, dice, no tengan tristeza. Si tienen alguna persona que ha muerto en el Señor, no tengan tristeza, porque hay una esperanza en Cristo. ¿Cuál es la esperanza? Versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Diga conmigo, yo creo que Jesús murió y resucitó y ascendió a los cielos. Y si creemos esto, también tenemos que creer que los que murieron en Cristo, los que durmieron en el Señor, resucitarán. ¿En qué momento resucitarán? Vamos a seguir leyendo. Versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando Cristo venga, lo primero que va a suceder, si Él viniera hoy, los que murieron en Cristo resucitarán. Mi papá resucitará. Mi mamá resucitará. Tengo familiares, tíos, sobrinos. Tengo familiares, resucitarán. Aún hermanos de esta congregación que partieron en el Señor y con el Señor,
ese momento resucitarán. Resucitarán. Así que si nos preguntamos si Cristo viniera hoy, ¿qué sucederá? Una de las cosas es que los muertos en Cristo resucitarán. Tremendo, tremendo. Ahora, algunos se preguntarán como los de Corinto. En Corinto algunos creyentes se preguntaban, pero ¿cómo? Porque le costaba creer que los muertos resucitaban. ¿Y cómo iban a resucitar? ¿Con qué cuerpo? Y el apóstol Pablo se dedicó todo un capítulo, el capítulo 15 de Primera de Corintios, para tratar de explicar y hablar sobre la resurrección, porque habían algunos filósofos que cuestionaban la doctrina de la resurrección. Por eso allí cuando Pablo habló en Atenas, le estaban escuchando los filósofos a Pablo. Pero cuando Pablo empezó a hablar de Jesús que resucitó, cuando empezó a hablar de que resucitó, todos los filósofos se fueron. Le dijeron, ya te escucharemos en otro momento, porque no podían creer sobre la resurrección. No podían creer que los muertos podían resucitar. Pero Jesús resucitó. Y si Él resucitó, los muertos en Cristo también resucitarán. Y lo primero que va a suceder cuando Cristo venga, y si Él viniera hoy, los muertos en Cristo resucitarán. Resucitarán. Versículo, ¿dónde estábamos? Versículo 16. Y algunos, vamos a Primera de Corintios, capítulo 15, se preguntarán entonces, ¿cómo resucitarán? Capítulo 15, versículo 35 en adelante. Podemos leer capítulo 15, verso 35 de Primera de Corintios. Estoy buscando. Bueno, ahí está, está bien. Bueno, 35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Ese era el cuestionamiento que tenían los corintios, los que no podían creer en la resurrección. Pero dirá alguno, dice el apóstol Pablo, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere primero. Lo que tú siembras no se vivifica, sino muere primero. Usó el ejemplo allí, ¿no es cierto?, de las plantas, ejemplo de las semillas que se siembran. Y fíjese lo que dice. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Usted siembra un maíz, un granito de maíz, lo siembra. Cuando usted lo siembra, ese granito está enterito, lo siembra allí. Lo que usted sembró es un granito de maíz. Pasa el tiempo, ese grano se descompone y ese grano desaparece. Pero ese granito de maíz da lugar ¿a qué? A una planta, a un brote, y empieza una planta. Y luego ya el grano de maíz ya dejó de existir. Pero ahora donde existía ese grano de maíz, se convirtió, se transformó en una planta de maíz, con muchas hojas, con muchos granos de maíz, con espigas, ¿no? Y de esa manera Pablo trata de explicar a los creyentes de Corinto de que de alguna manera algo similar a eso es la resurrección de los muertos. Y por eso sigue diciendo, fíjense, dice versículo 38, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces, otra de las aves. Y hay cuerpos celestiales, cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y la otra la de los terrenales.
Una es la gloria del sol, la otra la gloria de la luna, la otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente a otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará un cuerpo espiritual. Porque hay cuerpo animal y también hay cuerpo espiritual. Entonces lo que va a resucitar ya no es el cuerpo animal, el mismo cuerpo que fue sepultado. Lo que va a resucitar es un cuerpo espiritual, un cuerpo capacitado sin los límites de esto natural, un cuerpo capacitado y preparado para entrar al reino eterno de nuestro Dios. Entonces, lo primero que va a suceder, amados hermanos, si Cristo viniera hoy, es que los muertos resucitarán. ¿Cuántos lo creen? Dígale al Señor, yo creo en tu palabra, Señor. Dígale, si vinieras hoy, Señor Jesús, creo que los muertos resucitarán. Creo que los muertos resucitarán. Creo que los muertos resucitarán. Resucitarán con un cuerpo espiritual. Con un cuerpo espiritual, con un cuerpo celestial. Aleluya. Amén. Y si nosotros llegamos a partir antes que Cristo venga, nosotros vamos a resucitar cuando Él venga. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Aleluya. Así que, amados hermanos, no estemos tristes ante la muerte. ¿Vieron? La muerte castiga tanto, la muerte trae tanto dolor, tanta tristeza. No estemos tristes, tengamos esperanza, tengamos paz. Echemos fuera, sacudámonos de todo temor a este acontecimiento que es la muerte. En Cristo Jesús hay victoria sobre la muerte y hay resurrección de los muertos. Y se va a llevar a cabo cuando Cristo venga. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Si Cristo viniera hoy, otra de las cosas que sucedería, hermanos, es que los que estamos vivos, los que vivimos en ese tiempo y estemos preparados, seremos arrebatados. Seremos arrebatados juntamente con los que resucitaron, seremos arrebatados, tomados de la tierra y levantados a los cielos. Sucederá. Si usted y yo estamos vivos y estamos preparados y Cristo viniera hoy, de pronto vamos a ser tomados y vamos a ser levantados para encontrarnos con el Señor en las nubes, en los aires. El Señor no va a pisar tierra, Él vendrá y quedará arriba, en los cielos, en las alturas. No es que va a venir y va a pisar la tierra, va a venir, pero los cristianos que estén vivos y estén preparados van a desaparecer. Ese día, ese momento, millones de personas van a desaparecer. En distintas ciudades, pueblos, naciones, millones de personas van a desaparecer. Y el mundo se preguntará, ¿qué pasó? Que desaparecieron estos hombres, estas mujeres, estos niños, estos jóvenes, estos adolescentes. ¿Qué pasó? Y capaz el mundo dirá tantas cosas. Vinieron los extraterrestres y los secuestraron. Inventaron una bomba silenciosa que hizo que esas personas desaparezcan. No sé, ¿qué inventará el mundo en ese tiempo para explicar la desaparición de esas millones de personas que desaparecerán el día que Cristo venga? Pero los cristianos que estén preparados van a desaparecer. Van a ser tomados y arrebatados con los que resucitan y para encontrarse con el Señor arriba, en los aires. Pero antes de que los cristianos desaparezcan, los cristianos serán transformados. Este cuerpo glorificado no puede ascender. Este cuerpo, no puede ascender. Máximo que puedo saltar es 5 metros. No sé. Este cuerpo de carne y hueso no puede ascender, no puede entrar al reino eterno, no puede subir.
Por eso este cuerpo se queda. Este cuerpo se queda. Este cuerpo va a experimentar una transformación, porque este cuerpo es animal. Entonces seremos transformados en un cuerpo espiritual, en un cuerpo celestial. Y ese cuerpo espiritual, ese cuerpo celestial es el que va a ascender juntamente con aquellos que resucitan con cuerpo espiritual, y ascenderemos para encontrarnos con el Señor en las nubes. Eso sucederá. Eso sucederá. Yo lo creo. Yo lo creo. ¿Cuántos lo creen? Es parte de nuestra fe, mi hermano. Es parte de lo que la Biblia nos enseña. Es parte de nuestra esperanza de gloria. Seremos transformados. ¿En qué momento? ¿En cuánto tiempo? En un abrir y cerrar de ojos. En un abrir y cerrar de ojos. Pestañee si quiere por un momento. ¿Cuánto duró ese pestañeo? Una milésima de segundo. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. Así resucitarán los muertos. Y así en una milésima de segundo, los cristianos que estén preparados serán transformados. Serán transformados y desaparecerán y serán arrebatados para encontrarse con el Señor en los aires. Y sucederá todo repentinamente, en milésimas de segundo. Por eso el Señor advierte: estén preparados, estén preparados. ¿Por qué? Porque no va a haber tiempo para arrepentirse. No va a haber tiempo para hacer la última oración, decir: Señor, perdóname, Señor, perdóname, ahora sí estoy arrepentido. No va a haber tiempo. Por eso el Señor advierte: estemos preparados, estemos preparados, estemos preparados, porque si ese acontecimiento sucede en este momento, estoy preparado, iré con Él. No estoy preparado, me quedo. Por eso es importante estar preparados, hermanos. Gloria al Señor. Fíjese lo que dice en Mateo capítulo 24, versículo 12. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y si el amor se enfría, el cristiano no va a estar preparado. Si su amor por Dios, si su relación con Dios se apaga, se enfría, ese cristiano no estará preparado. Si el cristiano está adormecido y Cristo viene, ese cristiano no estará preparado. Por eso la Biblia dice: despiértate de los muertos y te alumbrará Cristo. Despiértate, tú que duermes. Despiértate, tú que duermes. Porque un cristiano dormido no está preparado. El cristiano tiene, por eso la Biblia dice: velad, velad, velad. Mateo 24, velad. Velad, estén atentos, estén despiertos espiritualmente, preparados, porque si Cristo viene, que su venida no te sorprenda y estés preparado y puedas partir con Él. ¿Qué dice Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21? Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Habla de las obras de la carne, y hay una lista larga allí de las obras de la carne. Y dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. El versículo 20, fíjese toda la lista de las obras de la carne que menciona allí. Versículo siguiente, por favor. Versículo 21. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿quiénes son los que no van a estar preparados? Los que andan en la carne. Porque toda esa lista de cosas ahí, envidia, homicidio, borrachera, orgías y cosas semejantes a esta, y todo lo que menciona en ese lugar, allí en ese pasaje, son obras de la carne. Y los cristianos que andan practicando las obras de la carne no estarán preparados. Y el Señor vendrá y los sorprenderá y no partirán con el Señor. Por eso el Señor dice: digo pues, andad en el Espíritu, en el versículo 16 ahí de Gálatas, capítulo 5. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne te quieren llevar al pecado. Es un apetito que está dentro tuyo que pide que vos satisfagas los deseos
pero esos deseos son pecaminosos, son contrarios a la voluntad de Dios, son contrarios a la santidad y a la pureza del Señor. Y por eso el Señor nos capacitó con el Espíritu Santo, para que siendo llenos del Espíritu Santo, estando en comunión con el Espíritu Santo, seamos guiados por el Espíritu Santo y tengamos poder, fuerza de voluntad, tengamos poder. ¿Para qué? Para que los apetitos de la carne no nos superen, no nos arrastren, que podamos decir no a la carne, no al pecado, no a lo que ofrece el mundo, no a lo que ofrece el diablo, no a lo que mi carne a veces quiere, y decirle sí a Jesús. Por eso dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Mi hermano, para no satisfacer los deseos de la carne hay que andar en el Espíritu. Por eso es importante llenarnos con la palabra de Dios. Por eso es importante tener oración todos los días, orar todos los días, hablar en lenguas, servir al Señor, congregarnos, ser fervientes en el Espíritu sirviendo al Señor. No apagarnos espiritualmente, no alejarnos de la comunión con el Señor. Porque ahí decía Mateo 24:12, por haberse multiplicado la maldad ya se ha multiplicado, cada vez hay más tentación, cada vez hay más pecado, cada vez es más fácil pecar, cada vez hay más cosas de este mundo que nos aleja de Dios. Y por causa de la maldad que se multiplica en el mundo, el amor de muchos se enfriará. Advierte ya el Señor, advierte en los últimos tiempos, el pecado va a aumentar, las posibilidades de apagar nuestra relación con Dios, de enfriarnos espiritualmente, estará allí. Y por eso Él dice, por la multiplicación de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Algunos cristianos descuidarán su relación con Dios, dejarán de andar en el Espíritu, dejarán de orar, dejarán de leer la Biblia, dejarán de servir al Señor, dejarán de vivir una vida consagrada al Señor, dejarán de andar en el Espíritu y andarán en la carne. Algunos cristianos serán cristianos, algunos no se van a ir al mundo, algunos no se van a apartar de los caminos del Señor, de la iglesia, pero sin embargo, estando en la iglesia van a permitir que el amor se apague. Porque estando en la iglesia se van a congregar, hasta van a trabajar, van a servir al Señor, pero no van a ser llenos del Espíritu Santo. No van a ser guiados por el Espíritu Santo, van a andar en la carne por no consagrar su vida al Señor. Por eso la Biblia nos advierte, el Señor mismo nos dice, estén preparados, porque los que están preparados, cuando suceda la venida del Señor, que sucederá, serán transformados y serán arrebatados con ellos, con aquellos que resucitan. Gloria al Señor. Diga conmigo, Señor Jesús, yo quiero estar preparado. Dígale, quiero caminar en santidad, quiero caminar en obediencia a tu palabra. Dígalo, quiero andar en el Espíritu, no quiero andar en la carne. Quiero andar en el Espíritu y no quiero satisfacer los deseos de la carne. Quiero ser perseverante en la oración. Quiero ser perseverante en estudiar tu palabra. Quiero servirte con fervor. Quiero arder con el fuego de tu Espíritu Santo. Quiero ser un hijo tuyo apasionado por ti, Señor. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué otra cosa sucederá si Cristo viniera hoy, amados hermanos? Todo sucederá así en un momento inesperado. Sucederá en un momento inesperado. Fíjese lo que dice, bueno, ya hemos leído, ¿no? Que vendrá como ladrón en la noche. Como ladrón en la noche, será inesperado, como cuando un ladrón entra a una casa. El ladrón no se anuncia, no te dice, hoy voy a entrar en tu casa, porque la Biblia lo dice, si el ladrón hiciera eso, el padre de familia velaría y no dejaría entrar a robar su casa. A mi casa entraron hace muchos años a robar, en un horario, en un momento que yo no me esperaba. Cuando nos despertamos a las 6 de la mañana, habían cosas de la casa que ya no estaban, celulares,
y otras cosas de la casa que ya no estaban. Y claro, nunca me habían entrado a robar, entonces yo estaba confiado. Había hecho un muro enfrente, pero no tenía todavía hecho el portón, y dije, bueno, voy a esperar, total, nunca me robaron, no, nadie va a entrar a robar. Había puesto rejas a todas las ventanas y los ventiluces. Una sola ventana en una habitación quedó sin reja. Y saben por dónde entraron, ¿no? Por esa ventana que le faltaba reja. Y yo no me preocupé antes de hacer la reja. No van a entrar, nunca entraron a robar. Hasta que nos levantamos un día a las 6 de la mañana y descubrimos que entraron por el lugar que no tenía portón, por la entrada, quedaron las huellas, y entraron por esa ventana que no tenía reja, quedaron las huellas y nos robaron. Si yo hubiese sabido que iban a entrar a robar, colocaría reja a esa ventana que faltaba. Haría un portón, y si no tenía los recursos, aunque sea, iba a inventar un portón provisorio para poner un límite allí para que no entren tan fácilmente. Pero yo pensé que no iban a entrar. Hermanos, como ladrón en la noche será la venida del Señor. Algunos van a estar pensando, no, ya hace más de 2000 años que el Señor dijo que vendría y no viene. Escuché sobre la venida del Señor tantas predicaciones, tantas veces que Cristo viene, pero Él nunca vino. Y algunos estarán con ese pensamiento, que todavía falta mucho, no vendrá. Si no vino hasta ahora, no vendrá. Todavía tengo tiempo. Pero Cristo vendrá como ladrón en la noche. No dejes que te sorprenda. Por eso la Biblia dice, velad, estén despiertos, estén atentos, como las vírgenes tenían que estar atentas, despiertas, preparadas. Estén preparados para que la venida del Señor no les sorprenda. Aleluya. Porque su venida será en un momento inesperado. Fíjese Mateo 24, 37 al 39. Fíjese Mateo 24, 37 al 39. ¿Qué dice Mateo 24, 37 al 39? Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué sucedía en los días de Noé? Vamos a leer. Como los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo. O sea, había fiestas, reuniones familiares, asado de los domingos, asado de los compañeros de trabajo. Había fiesta, había bebida, había comida. Estaban de fiesta antes del diluvio. Estaban casándose. Esta mañana preguntaba cuántos y parece que hay algunos que están haciendo planes para casarse. Inclusive ahora hay un matrimonio que ya tenemos la invitación y todo, que se van a casar. Y hay otros que están preparando ahí, otros jóvenes que se están preparando para el casorio. En los días de Noé también estaban haciendo planes de casamiento. Las chicas, las novias estaban ahí planificando su casamiento. Los novios ahí planificando, los suegros planificando los casamientos. Así eran los días de Noé. Y otros que se estaban casando. Habían algunos que ya se estaban casando ahí en el civil. Otros estaban haciendo la fiesta del casamiento. Se estaban casando en los días de Noé. Y de pronto dice, hasta el día que Noé entró al arca. Cuando Noé entró al arca, las puertas se cerraron. ¿Y qué sucedió? Empezó a llover y no paró hasta que la tierra quedó totalmente inundada y el diluvio arrasó a todos. Eso dice el versículo siguiente, ¿no es cierto? Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Amados hermanos, la Biblia es clara y esto no está escrito por casualidad. Esto está escrito como una advertencia para la iglesia. Y por eso este mensaje es bueno cada tanto repetir y recordar mensajes como estos, para que nosotros no nos olvidemos que Cristo vendrá, que hay una promesa y que esa promesa se cumplirá.
y que hay una profecía, esa profecía se cumplirá, Cristo vendrá y cuando Él venga los muertos resucitarán. Nosotros, si estamos vivos, seremos transformados y seremos levantados, arrebatados juntamente con aquellos que resucitaron, con cuerpos glorificados, espirituales, celestiales, y nos levantaremos para encontrarnos con el Señor. Todo sucederá de una forma repentina, sucederá en un momento inesperado, como un ladrón en la noche, cuando nadie lo espera, sucederá. Pero hay algo importante: debemos estar preparados. Será todo repentino, en un abrir y cerrar de ojo. No va a haber tiempo para la última oración de arrepentimiento. No habrá tiempo para decir, bueno, ahora sí voy a cambiar. No habrá tiempo para decir, bueno, ahora sí, Jesús, te acepto. Ahora sí, Jesús, creo en ti. Ahora sí, Jesús, te entrego mi vida. Ahora sí, Jesús, dejo esta vida de pecado. Ahora sí, Jesús, me consagro a ti. Ahora sí, Jesús, dejo de jugar al cristianismo. Ahora sí, Jesús, dejo de andar en la carne para andar en el Espíritu. No habrá tiempo de esas decisiones. No habrá tiempo de esas oraciones. Porque sucederá en un momento inesperado y de una forma repentina, como en un abrir y cerrar de ojo. ¿Cuál es el tiempo de aceptar a Cristo? Es ahora. ¿Cuál es el tiempo del arrepentimiento? Es ahora. ¿Cuál es el tiempo de consagrar nuestras vidas? Es ahora. ¿Cuál es el tiempo de tomar la decisión de andar en el Espíritu? Es ahora. ¿Cuál es el tiempo de andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne? Es ahora, es ahora, es ahora. Porque si Cristo viniera y no estamos preparados, no partiremos con Él. Ahora es el tiempo. Porque cuando Él venga sucederá todo rápido y no habrá tiempo para nada. No habrá tiempo para nada. Por eso lea Mateo 24, luego lea Mateo 25, la parábola de las 10 vírgenes. Yo no tengo tiempo para, le menciono y acuérdese y léalo y medite un poquito. Esas 5 chicas que no estaban preparadas quedaron afuera. Señor, abre, abre, abre. No les conozco, dijo el novio. Y eso está representando a los cristianos que se quedarán, que fueron elegidos por el Señor para entrar a las bodas, pero que se quedarán porque no han estado preparados. Luego clamarán, pero no, las puertas no se abrirán. Tremendo, hermanos. Por eso vamos a leer algunos pasajes. Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. He aquí, vengo pronto, y mi recompensa conmigo, para pagar a cada uno según sea sus obras. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Ese pasaje no es para el inconverso, aunque también es para el inconverso, pero ese pasaje le fue dicho a la iglesia de la Odisea. Ese pasaje le fue dicho a una iglesia en Apocalipsis. Pero también es para todas las personas que le tienen a Jesús afuera de sus vidas. Jesús está a la puerta y quiere entrar a las vidas de cada uno. Y este es el tiempo de dejar que Jesús entre a nuestras vidas. Este es el tiempo de abrir las puertas de nuestros corazones y decirle, Señor, entra a mi vida, entra a mi casa, entra a mi vida, Señor. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón, quiero seguirte, quiero servirte, quiero ser salvo, quiero estar preparado, preparada para cuando tú vengas, yo pueda irme contigo, Señor. Este es el tiempo. Y fíjese lo que dice Mateo 24, verso 42 al 44. Mateo 24, verso 42 al 44. Velad pues, porque no sabéis en qué día viene vuestro Señor. Pero sabed esto, si el dueño de casa hubiera sabido a qué hora entraría en su casa, si el dueño de casa hubiera sabido a qué hora habría de venir el ladrón, habría velado y no habría dejado que forzaran la entrada de su casa. Por tanto, estad preparados también vosotros, porque a la hora que no pensáis, vendrá el Hijo del Hombre. Estad preparados también vosotros, porque a la hora que no pensáis,
vendrá el Hijo del Hombre. Nos ponemos de pie, por favor. Y dígale al Señor: Señor, creo que vas a venir por segunda vez. Dígalo: creo en tu segunda venida. Creo que vas a venir para llevar a tu iglesia a tu reino. Creo, Señor, que cuando vengas los muertos en Cristo resucitarán. Creo, Señor, que los que estemos preparados y somos parte de tu iglesia, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y seremos arrebatados para estar contigo, Señor, en la eternidad. Creo, Señor, que todo eso sucederá como ladrón en la noche, sucederá en un momento que nadie lo espera, en un momento inesperado. Y creo, Señor, que sucederá todo en un abrir y cerrar de ojos, en un momento rápido. Será todo rápido, sucederá todo rápido, Señor. Por eso yo quiero estar preparado. Por eso yo quiero estar preparado. Porque si viniera hoy, Señor, yo quiero irme contigo. Si vinieras hoy, yo quiero irme contigo, quiero estar preparado. Por eso en esta noche, diga conmigo, haga esta oración. Haga esta oración. Señor Jesús, te rindo mi vida. Abro la puerta de mi vida, de mi corazón. Entra a mí. Te acepto como mi Señor, como mi Salvador. Perdona mis pecados. Anota mi nombre en el libro de la vida. Dame de tu Espíritu Santo y hazme un verdadero hijo del Padre Celestial. Gracias, Jesús. Creo que has escuchado esta oración. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Diga conmigo ahora, amado hermano y hermana, diga conmigo: Padre Celestial, en este momento decido andar en el Espíritu y no andar en la carne, no satisfacer los deseos de la carne. Hoy renuevo mi compromiso de amarte, de seguirte, de servirte, de caminar en santidad, en obediencia a tu palabra. Renuncio a las obras de la carne, a los deseos de los ojos, a la vanagloria de la vida. Renuncio a la liviandad espiritual. Renuncio al adormecimiento espiritual. Renuncio a la frialdad espiritual. Renuevo mi compromiso de vivir una vida consagrada a ti para amarte, obedecerte, servirte, serte fiel, Señor. En el nombre de Jesús, renuevo mi compromiso de orar a ti todos los días, de tener comunión contigo todos los días, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús.